bendiga a todos. Amén. Esta mañana Amén. nos gozamos en poder reunirnos nuevamente en la casa del Señor, ¿verdad? Y seguir con el proyecto Antorchas Encendidas. Vamos a hacer una oración para comenzar rapidito con el tema de hoy. Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres bueno siempre. Gracias por tu presencia en este lugar, por permitirnos llegar a alabar, a glorificar tu nombre y a aprender, Señor. Que nuestros oídos, nuestros corazones estén abiertos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. Danos tú la sabiduría, porque tú eres el único, Padre amado, que nos puedes dar la sabiduría, el entendimiento, la revelación de tu palabra y el conocimiento. Señor, te doy gracias por cada uno de estos mis hermanos que se encuentran esta mañana aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros durante este mes hemos estado estudiando lo que es el Islam. Y yo no recuerdo haberles dicho que Islam significa sumisión. No lo había dicho, pero significa sumisión. Y haciendo un repaso en las notas, yo decía, creo que no se los había comentado, pero significa sumisión. Ahora entiendo. Sumisión. Repasando, y no es la misión, es que están sometidos. Sometidos. Países que practican el Islam, para hacerlo rapidito el repaso: Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, Siria, Túnez, Yemen. Cada uno de estos tienen sus vertientes y mencionamos en las clases anteriores que hay 4 vertientes identificadas, ¿verdad? Pero siempre hay grupos más pequeños de acuerdo a las creencias y motivaciones de cada imán. Mencionamos que una de las vertientes más destacadas son el sunismo y el chiismo, que es lo que estamos oyendo actualmente en los medios. Eso está todo el tiempo. Uno de las personas que practica el Islam es el musulmán, que mencionamos que no podemos generalizar que son los árabes. Árabes son habitantes de Arabia o descendientes de árabes, pero no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Y eso lo aclaramos. El símbolo del Islam es la media luna roja con estrellas, con una estrella. Así que cuando usted vea ese símbolo, ya usted sabe que se refiere al Islam. El profeta mencionamos que era Mohammed, que nosotros le llamamos Mahoma en español, que los principales lugares de culto, específicamente para ellos de reunión, es la mezquita en la Meca y la mezquita de la Medina, que está en Marruecos. Estos son los dos lugares, pero ellos muchas veces se reúnen en lugares independientes, hasta en casas. Y mencionamos la división de lo que es el espacio del hombre y el espacio de la mujer, que eso lo vamos a tocar más adelante. Hoy yo les dije que íbamos a trabajar por lo que era el Corán. Y el libro que utilizan es el Corán, que es este que está aquí. Y el nombre que le dan a Dios es Alá, ¿verdad? Mencionamos los 5 pilares para repasarlos, que no es la profesión de fe, que no es otra cosa que dar testimonio. Dentro de esa profesión de fe, lo que hablan es que el único Dios es Alá y que el único profeta es Mahoma. Eso es lo que ellos creen. Oran 5 veces al día, que es otro de los pilares. Esas oraciones se hacen 5 veces al día. Son orientadas a que en dirección a la Meca, que es donde se cree que Mahoma tuvo las revelaciones según sus creencias. Hablan del ayuno como un ritual que hablamos que se celebraba el mes del Ramadán, y ese mes de Ramadán fue en esta fecha. El viernes pasado fue el último viernes del mes del Ramadán. Y también practican la peregrinación por lo menos una vez en la vida
a la Meca. Eso es una de sus metas, poder ir una vez en la vida. Hablamos también de la ley Sharia, que rige los aspectos de la vida cotidiana. No es solamente una creencia, sino todo lo que envuelve la vida cotidiana, y también mencionamos que hay aspectos políticos dentro de esto. El Corán es el libro sagrado, que ya lo mencioné, y significa recitación. Quiere decir que ellos están recitando, repitiendo lo que dice. El domingo pasado, Omaira me dijo, pero vamos a ver alguna oración, ¿verdad? Ella me dijo, vamos a ver, y yo me fui a buscar, y se dice que los discípulos de Mahoma recogieron las palabras que te iba dictando. Según lo escrito, lo que se ha dicho, Mahoma era una persona que no tenía estudios, que no era culto, que no sabía escribir y no sabía leer, según, pero que recibía la revelación del arcángel Jibril, que no es otra cosa que le llaman el ángel Gabriel. Y entonces él dictaba sus revelaciones y lo escribía. El Corán se divide en 114 capítulos o suras, o asuras, divididos en versículos o aleyas. Todas las suras comienzan igual, menos la del arrepentimiento. Todas comienzan hablando en el nombre del Dios clemente, el Dios misericordioso. Como todos los libros sagrados, el Corán, y yo pienso que este es más, tiene una diversidad de interpretaciones. Por ejemplo, este que nosotros tenemos aquí, habla el texto y todo tiene interpretación. Nosotros tenemos la Biblia de estudio, y cada Biblia de estudio tiene referencias. Por ejemplo, hay unas que son según Scofield, según Thompson para los estudios, y le añade una concordancia. Dentro de las interpretaciones del Corán, de acuerdo a las lecturas que yo he estado haciendo, dice que muchas de las interpretaciones del Corán son casi individuales. ¿Por qué razón? Porque muy pocas personas han leído el Corán literalmente en la lengua original. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando traducen de acuerdo a los conceptos occidentales o de los países, pues las interpretaciones no se hacen de acuerdo a la cultura y a las creencias específicas del origen. Nora. Las traducciones son para efectos occidentales porque ellos no permiten que el Corán se traduzca. Si tú quieres, si tú eres musulmán y vas a leer el Corán, tienes que aprender árabe. No tienes opción. Lo que pasa es que está traducido para efectos nuestros. Pero si tú eres musulmán, tienes que aprender árabe para poder leer el Corán. Yo estaba escuchando un iraní explicando eso mismo. Y dice, y cuando se hace la traducción, se pierde realmente lo que está diciendo. Porque él dice, es un iraní cristiano, y él dice, porque nosotros en Irán tenemos un comportamiento, una cultura, y él dice, esa cultura no la entiende Occidente. Y entonces cuando se hace la traducción, realmente la traducción no es genuina, ni siquiera las intenciones con las que son escritas. Y él estaba explicando eso, y él dice, nosotros tenemos un leve reflejo de lo que dice el Corán original, que muchas de las personas que practican el Islam ni siquiera lo han leído. Ellos se dejan llevar por lo que el imán les dirige, les dice. Y si esto está correcto o incorrecto, no pueden hacer juicio porque nunca han leído el Corán. O porque también hay otros libros, que ya más adelante les voy a hablar, hay otros libros como los tiene el judaísmo, y nosotros también dentro del cristianismo y dentro de la iglesia metodista, nosotros creemos en la Biblia, pero tenemos una disciplina metodista.
y hay unas reglas, unos estatutos, pues ellos también. Pero a veces hay más peso en esas reglas y en esos estatutos que lo que puedan decir. Le voy a leer un momentito aquí a todos. Hay una columna que dice así, se llama La Chajada. Yo no sé si se pronuncia así, ¿verdad? Pero Ya no se habla árabe. Si supiera que trato de escuchar, pero no entiendo nada. Nada. Shahada es la profesión de fe o testimonio. Se puede resumir en la Sura 1, que es la primera, considerada como la oración por excelencia y la profesión de fe. Quiere decir que esta es la oración que hacen para convertirse. Y dice así, en el nombre de Alá, el muy misericordioso y clemente. Alabanza a Alá, el amo de los mundos, el muy misericordioso, el compasivo, el rey del día del juicio. A ti es quien servimos, a ti es quien imploramos socorro. Guíanos por el camino recto, vía de aquellos en los que tú te complaces y de los que son objetos de tu cólera y están en el error. Esto es una de las oraciones y una profesión de fe. De los mundos. Los mundos. Y no solamente, y de los que son objetos de tu cólera. Muchas de las lecturas hablan del enojo, de todo el enojo, y yo lo contrasto con el Evangelio. Nosotros hablamos más de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y ellos lo presentan, y recuerden que hablamos que ellos lo veían como un guerrero que viene a tomar control. Exactamente. Ellos ven la perspectiva de cuando ocurre algo, ¿verdad? Como tú ves, o sea, nosotros tenemos una situación, pues Dios misericordioso, tú tienes la esperanza de que Dios te acompañe, intervenga, pero en el caso de ellos tienen que aceptar, por eso todo lo que ellos pasan, porque eso es que Alá lo permite. O sea, en esa misericordia, pues si pasó, Alá lo permitió. Y esa la perspectiva es muy diferente a la nuestra, ¿entiendes? Porque no hay esperanza, o sea, tienen que aceptarlo, eso es lo que hay. En nuestro caso, gracias a Dios que no es así. Siempre hay esperanza, no importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo, porque Dios es un Dios de esperanza, un Dios que te acompaña, un Dios que te habla, ¿verdad? Y que está con nosotros. Que hay la consolación. Exacto. Que hay la consolación en medio de los Pero ahí tú tienes que, eso es lo que hay. En medio de los momentos difíciles. Se alega que hay revelaciones inteligibles, y cuando habla que no se pueden entender, que no se pueden interpretar, y se le llaman sairitas, y que nadie las puede discutir. ¿Por qué? Porque eso está escrito ahí y nadie lo puede discutir. Y hay otras que se le llaman oscuras y discutibles, cosas que no las entienden, que son oscuras y son debatibles. Algunos hablan de que también se escribieron unos versos satánicos, y esto trajo muchos problemas, porque yo sé que han oído hablar de la Ayatollah Khomeini. Ellos utilizan una expresión que se llama fatwa. Las fatwas son como diríamos aquí, una orden para castigar a todos aquellos que leyeran esos versos o escribieran con respecto a esos versos. Y eso es como y eso se hace hoy día. Se hace una fatwa y dicen, esto no están obedeciendo, aunque no sea una regla que ellos tengan establecida. Es como un tribunal adicional, y se le llaman fatwa. Se dice que se hizo una novela basada en esos versos oscuros, y como quiera, aunque era una novela, lo mandaron a que pagara el precio por escribir la fatwa. Imagínense cuál es el precio por escribir lo que no debía. Esas son las causas, ¿verdad? A partir de ahí,
yo les hablé de los califas, que son los sucesores de Mahoma. El califa Omar recopiló los escritos de los sucesores que estuvieron a cargo de escribir lo que es Mahoma, y se le llama las cajas del Corán. Ahí hay unas narraciones y está compuesto por escritos que se atribuyen a lo que Mahoma había recibido. Pero también están las sunas, que reúne lo que es la tradición, lo que tiene que ver con lo religioso, lo legislativo que le mencioné, lo jurídico, lo social y lo individual. Quiere decir que primero ellos hablan de Alá, el profeta, la tradición, las narraciones, y también tienen unas analogías. Y analogías pueden ser como tipo leyendas, que tengan parte real y parte no real. Yo lo visualizo, ¿verdad?, para poderlo entender como si fueran unas parábolas, pero ellos lo hacen con unas historias relacionadas a lo que yo creo. Le leí la columna del Islam, la Shahada, dice que la principal dogma es la unidad de Dios, que Dios es uno, y eso lo habíamos mencionado desde el principio. Ellos creen en un solo Dios. Aquí hay algo bien importante y yo quiero que me escuchen, porque esto contradice lo que nosotros creemos, ¿verdad? Por un lado, y yo quiero que me escuchen, Él es un Dios único, eterno, que no engendró ni fue engendrado, y no hay nadie semejante a Él. Alá es el primero, el único, el todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el inmenso, el creador del universo, el clemente, el misericordioso, que juzgará a los hombres al final de los tiempos. ¿Qué encontraron en esa expresión que usted dice, espérate, aquí hay algo que no va? No hay hijo. Que no fui entrado. Que no hay hijo. ¿No creen en quién? Jesús. En Jesús. Y aquí está bien claro. Ellos hablan de Jesús como profeta, pero no creen que Jesús fue el Hijo. Él. Solamente profeta. Y ya mismo yo le voy a dar un detalle que a mí, yo le voy a decir, yo estoy leyendo, estudiando, y cada vez que leo y estudio hay cosas, y digo, Señor, ten misericordia, ábrele el entendimiento, quítale los velos de los ojos, porque realmente hay cosas que conmueven. Le voy a leer, y se lo voy a leer directamente del Corán. Es en el capítulo 4, en la sura 158, y dice así: y por decir, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, cuando en realidad no lo asesinaron ni lo mataron por crucifixión, sino que apareció ante ellos como crucificado. Pero los que discrepan al respecto se encuentran en verdad en duda sobre esta cuestión. No tienen un conocimiento directo de ella, sino que solo se apoyan en conjeturas, pero ciertamente no lo mataron. ¿Lo escucharon, verdad? ¿Qué está diciendo? Que no pasó lo que nosotros creemos. Ellos alegan, ¿verdad? Y lo dice ahí, yo le estoy leyendo, ¿verdad? Según esa traducción como está ahí. Ellos creen que nació un profeta que se llamaba Jesús, que venía de María, pero que no era el Hijo de Dios. Y lo otro es que hicieron que pareciese que lo crucificaron en la cruz, pero que no lo crucificaron, porque eso no fue así. Y más adelante ellos hablan que ese Jesús, lo que pasó fue que fue elevado al cielo, se lo llevaron,
pero que nunca murió. Y si no murió, tampoco que resucitó. Yo quiero que veamos. O sea que el Espíritu Santo no existe para No. Para ellos no Para existe. nada. Nada de eso. Nada de eso. Por eso es que en la clase anterior yo decía que teníamos que mirarlos como leemos el Antiguo Testamento, porque ellos están como detenidos, y cuando hablo ellos, hablo de todos los musulmanes que creen en un Islam genuino, ¿verdad? En esa fe, pero ellos están creyendo en eso, y ellos están como si el tiempo se hubiese detenido, y están ahí, están en esa creencia, en esa cultura, quizás con unos adelantos, pero ellos están en esa creencia. Pero tiene que haber un beneficio. O sea, dentro de su creencia y por qué lo creen y dónde están sostenidos, tiene que haber de algo, o sea, algo beneficioso para ellos, porque Ellos, ¿verdad? Entre muchas de las o el cosas. control o el Lo que pasa es que Ellos- cuando tú entiendes que tú tienes lo mejor y que los demás deben de tener lo mejor que tú tienes, porque la idea de ellos es que se esparza el Islam por el mundo. Número uno, por el mundo. Todo lo demás no funciona. No reconocen un Dios trino, no reconocen un hijo de Dios. Fíjate que hasta históricamente se ha estudiado lo que fue la muerte y crucifixión de Jesús. Y hay evidencia. Exacto. Pero nada de eso para ellos es falible. Iraida. Duro, Iraida. Hay que mirarlo desde un aspecto más amplio. Cuando uno lee el Corán establece que a los que son infieles, el Corán se escribe para dominar. O la religión es un método, o sea, para dominar, pero se escribe específicamente para conquistar. Todos los pueblos que son infieles, cuando ellos lo conquistan, ellos lo someten a pagarle una cantidad de dinero. Estratégicamente no es lógico el tú excluir. Mientras no puedas subyugar y que te paguen esto, pues entonces estamos bien. Cuando no pagan esto, Hay problema. entonces son los infieles que hay que destruir. El domingo pasado tocamos esa parte de que ellos creen en la limosna, que todos los que se convierten al Islam tienen que pagar una cantidad de dinero, pero aquellos que no se quieren convertir tienen que pagar unas multas. Y esas multas para practicar su religión a medias, porque tienen que estar subyugados. Y entonces tienen que pagar, y eso es un beneficio económico que muchas veces, y mencionamos aquí el domingo pasado, que muchas veces se supone que va dirigido para ayudar a las necesidades de esos países, pero no es que yo lo diga, usted mire las condiciones de vida de la mayoría de esos países. Solo unos pocos tienen el poder económico. ¿Por qué? Porque eso está dirigido mucho, como le llaman, clanes. Ellos están trabajando por clanes. Y lo que decía Omaira, ¿qué esperan? Ellos esperan que si dan la vida por Alá, ellos van a tener una mejor vida después de la muerte. Sobre todo los hombres piensan que si dan su vida por Alá y mueren, los esperan 72 vírgenes eternamente. bendito, triste. No, eso es una de las creencias. Eso es una de las creencias. Y que van derechito pensando Que en sea cierto o no, tienen dentro de su creencia un beneficio. Sea que lo espere no sé quién o lo espere en la 70. Sí. Él dice 72, dice el pastor, con una suficiente. La 72 era la 72. Una debate en eso. Y yo dije en las clases anteriores que también podían tener varias esposas mientras las pudieran mantener, que podían tenerla. Por eso es que la guerra actual del pueblo de Irán es bien peligrosa, porque ellos en su libro sagrado tienen un mandato a hacer guerra en contra de los infieles. Le están dando las cartas para que ellos digan, vamos a hacer la voluntad de Dios.
Mira, ya he traído un punto que yo no iba a mencionar más adelante, pero nosotros tenemos que estar claros que ellos se están moviendo, el Islam, no, que mencionamos, no es solamente una creencia cristiana, religiosa, es una creencia política donde ellos tienen que ir a convertir a su alrededor, a llevar el mensaje de su creencia, que son las genuinas. Y les voy a dar un ejemplo. En el caso cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro, impulsivo, ¿qué hizo? Estaba impulsivo porque él quería defender. Él decía, pero si este nos vino a salvar, ¿cómo ahora lo van a...? Porque Pedro no estaba entendiendo lo que Jesús traía. En este grupo, en el Islam, ellos creen que necesitan tener una conversión mundial donde la única creencia existente sea el Islam. Y la única manera de hacerlo es, y yo se lo leí hace poco, que ellos van suave. Pero si no me crees, no te quieres convertir, hay unas expresiones que llaman que los haré creer a la fuerza. Y si a la fuerza no quieren, hay unas consecuencias. Y eso es lo que está pasando. Y a todos aquellos que no crean lo que ellos creen, son infieles. Y eso es parte de lo que se está trabajando. Y que aunque nosotros pensemos que no pasa, yo escuchaba a una mujer, ¿por qué? Porque como estoy estudiando, tengo que buscar y no puedo basarme solamente en testimonios fieles de gente que ha conocido al Señor y ha vivido de ahí. Y ella decía, me casé con un hombre maravilloso, maravilloso. Tuve mis hijos y todo muy bien. Hasta que murió el padre, el suegro. Cuando el suegro fue a morir, le dijo, es el momento y te toca asumir tu posición. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el hombre es el centro del hogar y tiene que poner las reglas en el hogar. Y no solamente sino poner lo que cree. Y entonces ella dice, mi marido cambió. Al cambiar lo que ella decía, no, si él nunca ha sido así, empezó a aplicar todo lo que había aprendido en su hogar, con sus niños, con ella. Y terminaron separados y ella es perseguida actualmente. Ella dice, yo tengo que estar mudándome de lugar. ¿Por qué? Porque rompí las reglas. Y he tenido que estar cuidando a mis hijos, protegiéndolos. Ella se hizo, como dicen, hay musulmanes verdaderos y musulmanes falsos. ¿Qué son musulmanes falsos? Unos que guardan todas las apariencias para protegerse, pero realmente no tienen las creencias. Hay una película verídica sobre eso que tú estás explicando ahora mismo, con la actriz Sally Field. Ajá. Sally Field. Y ella se casó con un iraní. Ay, sí, eso está bien. Y entonces, que era como tú dices, médico. un matrimonio maravilloso. De momento ellos viajan a Irán para ver a los familiares y ahí se fue todo. Sí, que ella se lleva al nene. El nene y se lo lleva después al final, Sí. se lo lleva. ¿Cómo no? Yo creo que esto es importante, aquí viene la parte de contextualizar. Nosotros los cristianos no somos muy diferentes a esa versión. Lo que pasa es que la versión cristiana que nosotros conocemos es una versión modernizada a nuestro contexto, ¿verdad? Actualizada a nuestro contexto. Pero para el judío, para el musulmán y para el cristiano de los principios, el formato o estilo de vida era teocentrista. Todo gira en torno a Dios. Para el judío, la familia, la educación, la fe, el trabajo y
y todo lo que el ser humano es gira en torno a Dios. Para el musulmán es igual. Y esto pasó hasta el siglo XVI, siglo XVII, para allá. Eso era normal. Nosotros y nosotras acá, ¿verdad?, en el occidente, hemos cambiado ese estilo de vida cuando vino el Renacimiento. Esto es algo que deberíamos hablar, ¿verdad? La ilustración, una época que sale de la Edad Media a lo que llaman la Edad del Uso, la ilustración y todo lo demás. Entonces, la comunidad de fe, desde la perspectiva occidental, cambia y ya no es la sociedad teocentrista. Ya Dios no es el centro de la sociedad, ahora es parte de la sociedad. Esa es la visión humana, social. Así que en esa realidad es que nosotros tenemos que participar para poder entender esto, porque nos sorprende ahora, pero antes eso era normal. Tanto así que el concepto familia, yo creo que yo lo dije hace poco, el concepto familia que nosotros tenemos, de que la gente se casa para vivir juntos, felices para siempre, ese concepto para el judío no existe, o para el árabe. ¿Por qué? Porque la visión de ellos es multiplicarse, fructificar, cumplir la palabra de la Torá, la palabra del Corán, que es ir y multiplicarse, esparcirse, para que esa palabra de la fe llegue hasta los confines de la tierra. Quiero decir esto también, para que también no nos hagamos, porque mira lo que ellos hacen. Quiero ahora apuntar para esto. Sí. ¿Verdad? Ahorita Nancy dijo algo interesante, dijo que ellos quieren convertir a todo el mundo. También. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, como mandato. Y aquí que yo estoy con vosotros y vosotras todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el otro texto? Que lo hemos, voy a utilizar este término, lo hemos ultrajado, que es una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 23. Yo creo que es una boda, una fiesta que se cree. Entonces le dicen: busquen a todos los que están afuera. Y si no quieren venir, dice: fuércelo. Entonces dice, la versión que habla hoy, entonces el amo le dijo al criado: ve por un camino cercano y obliga a otro y a otra a entrar para que se llene mi casa. Y ese texto lo hemos sacado tanto de contexto que literalmente a nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, personas que llegan a la iglesia, queremos obligarlos a entrar a vivir y practicar la fe de los Cristo. ¿Por qué yo digo esto? Porque no somos muy diferentes. Lo que pasa es que cada cual lo mira desde su perspectiva. Hay que tener mucha cuenta, porque el Corán se escribió específicamente a guerra, a Egipto, incluso la Biblia. El apóstol Pablo dice: cuando usted tiene un esposo, refiriéndose a la fémina, que no es creyente, sé el ejemplo. O sea, hay una invitación bien distinta a lo que es el Corán. Cuando la Biblia nos invita a hacer oración, nos invita a que el Espíritu Santo trabaje. Eso falta en el Corán. Y es verdad, nosotros tenemos ese llamado a convertir a todo el mundo, pero las estrategias no son las mismas. Claro, o sea, pero el Corán tiene sus principios. Ya lo discutimos, pastor. Que no son muy diferentes. Lo a la discutimos. Claro, Usted lo claro. Pero cuando ella hace esa cita, pues yo quiero resaltar el Corán, el judaísmo. Es más, hasta los yoruba, la fe yoruba. Búsquenlo en Google, para que usted vea. Los santeros tienen 10 principios muy diferentes a la fe cristiana. que nosotros lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, pero que todavía muchos de ellos tenemos que verlo como en la antigüedad, porque están todavía trabajando muchas de las cosas como se estaban trabajando antes. Y eso es lo que está pasando. Y nosotros queremos interpretar todo como nuestra civilización occidental, que no pensamos igual, aunque pensemos que sí, y en otra época, y entonces no nos podemos poner como a la par. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero hay unos conceptos que tenemos que tener bien claros y bien importantes.
Nosotros creemos en un Jesús que murió y resucitó. Y ese sí que hace la gran diferencia. Hace la gran diferencia. Y yo quiero hacerles claro que aun cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que tenerlo claro, porque aunque haya cosas que pueden parecer similares, que pueden parecer semejantes, no lo son. Cuando yo estaba estudiando, yo me senté a trabajar las diferencias y las voy a traer. Ellos creen en un Jesús, ¿verdad? Pero que ese Jesús es el hijo de María, que fue un profeta. Ellos esperan un falso profeta. Digo, nosotros esperamos un falso profeta en los tiempos finales. Y ese falso profeta, para cuando hacemos el contraste, es Jesús, el profeta que ellos esperan, que viene otra vez. El Mahdi, ellos creen un Mahdi, es ¿quién? El Cristo Salvador, que es el que se va a sentar en el templo al final de los tiempos, los 7 años a gobernar. Y entonces, ¿se me quedó algo? Y el anticristo no es otra cosa que ellos le llaman el Tajal, que es la figura del enemigo. Y ahí estamos viendo un contraste totalmente diferente en las creencias. Y a veces pensamos que se compaginan. Y no puede ser. Está el discernimiento. Incluso Porque- más fácil que es. Ay, perdón, María. Sí, porque podemos usar hasta la Biblia y Ajá. buscar textos que pudieran explicar o hacer sentido, hacer referencia, pero siempre la Biblia, a cada cual que la lee, vamos a tener contextos semejantes o diferentes porque está hecha de esa manera. O sea, nos habla de diferentes maneras. Así que cuando queremos, ¿verdad?, decir que algo está con veracidad, pues buscamos algo que nos suene bien Para cuadrar. sustentar. Y tenemos que tener en cuenta, porque esto puede traer, lo estamos trayendo no para juzgar. Y como yo dije desde el principio, Dios nos llama a orar por estos, porque el Señor vino para ellos también. Nos llama a que oremos. ¿Para qué? Para que esa revelación sea dada a ellos también. Que Dios se está moviendo en ese pueblo de una manera maravillosa. Porque muchas de las cosas que yo les estoy contando vienen de testimonio de gente que ha vivido esas experiencias, no porque se las contaron, porque yo las estoy contando porque las escuché, pero de gente que ha vivido allí, pasado, ha sufrido todos estos eventos en esa tierra. Es importante que lo tengamos bien claro. Quería que hablar que les estaba hablando de los diferentes libros, y habla que los hadíes hablan los relatos y los conjuntos de la Suna de diferentes dichos y aprobaciones. Y cuando habla de los dichos, son diferentes interpretaciones del Corán de diferentes personas. Y eso es lo que se mueve dentro de los diferentes grupos que dirigen diferentes imanes. No hay una estructura generalizada. Yo les mencioné los sunitas y chiitas. Los dos son islamistas. Los dos practican el islam, no islamistas, musulmanes, porque es otra cosa, otro contexto. Pero tienen sus diferencias y entre ellos mismos están en guerra. ¿Por qué? Porque no creen todo lo que dice uno ni todo lo que dice el otro. Y mencionamos que tenía que ver hasta quién sucedió a Mahoma. ¿Por qué? Porque hubo lugares, posiciones. Aquí hay lo que se llama la guerra de poder dentro de las creencias religiosas y políticas, porque de eso se trató. Yo creo que hasta aquí vamos a terminar hoy.
El domingo que viene vamos a estar trabajando lo que, si hay alguna duda o pregunta, vaya pensándola, me puede preguntar, hacerla o enviármela, porque si no la sé la voy a buscar. Vamos a trabajar el concepto de lo que es la mujer y es importante pues que conozcamos cuál es la posición de la mujer dentro del Islam. Así que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Seguimos con el proyecto Antorchas Encendidas. Que Dios les bendiga. Amén.